¿tú te propones objetivos durante la temporada o eres de los que no se propone ningún objetivo? El objetivo nunca fue el hecho de subir a primera división. Los chavales y las chicas que empiezan en el mundo del fútbol con 6, 7, 8 años, lo que tienen que hacer es convencidísimo, lo siguiente, de que hay buenas árbitras y muy buenos árbitros mejor que yo, que no tuvieron la oportunidad por muchas circunstancias. Yo optaba siempre en la media parte para ver las imágenes, porque me servía no para compensar, ni mucho menos, pero para gestionar la segunda parte. A nivel de arbitraje, ¿tú crees que debería haber más tecnología? Yo pienso que el comité o la federación en este caso tendría que cuidar de la misma manera que cuidan los clubes a sus jugadores, a los árbitros de fútbol. Anto, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿dónde lo destinarías? No hace falta mucho dinero, es un tema más de voluntad. Otra cosa no, pero los recursos tienen y económicos también. Yo te quería preguntar si vosotros los árbitros tenéis multas. No hay multa económica, hay nevera. ¿Cuánto cobra el árbitro? ¿Los árbitros tenéis algunas primas? Primas y primos, más allá de los familiares, no tengo, porque me entendáis, el currículum de expulsiones que tiene Jesús Gil Manzano. El arbitraje en primera división es nefasto. Compañeros de Why Not Project. Hoy es el primer día, el primer capítulo de nuestro podcast de la historia. Estamos muy contentos de exponeros este proyecto. ¿Qué es este proyecto? A ver, vamos a explicar un poco qué estamos haciendo aquí. Why Not Project es el proyecto que quiere fomentar el conocimiento del deporte junto a los mejores profesionales. Con Roger Alcalá, Biel Furtó, Sebas Moncusi y a mi derecha, Pol Izquierdo. ¿Qué tal, Sebas? Bueno, estoy encantado de formar parte de este grupo, de este nuevo proyecto, entrevistando profesionales. Y hoy tenemos a uno de ellos. Hoy tenemos a un árbitro que ha estado en Primera División, donde debutó como árbitro en el 96 en un barrio de Lleida. En el 2008 debutó en Primera División en un partido de Mallorca-Jerez. Y en el mismo año debutó en un partido, podemos decir, de gran repercusión mediática, como podía ser un Real Madrid-Almería. Hoy tenemos a Xavi Estrada. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Muy bien, Sebas, Paul y al resto del equipo. Habéis hecho los deberes. Es un placer acompañaros. Bueno, hemos hecho los deberes y también hemos visto que en todos tus debuts, no sé si es pura casualidad o qué, siempre ha habido una expulsión. No sé si es pura casualidad o qué ha pasado, o no sé si nos podías comentar un poco. Pues mira que este dato no lo tenía yo en mi mente, pero sí, es cierto. Debuté en Primera División en Mallorca, que hubo más de una... Dos expulsados. Sí, más de una expulsión. Y es cierto, y en mi debut en el mundo del arbitraje en el 96, que ya queda lejos, sí, pues también tuve una que me reprochó, por cierto, el vocal de capacitación, que era la persona que nos hacía un poquito el seguimiento, ¿no? Y me comentaba, hombre, a estas edades tampoco hace falta empezar y echar ya a un jugador. Bueno, de todo se aprende. Sí, pero tú tenías carácter, ¿eh? Ya se veía. Bueno, yo creo que para ser árbitro hay que tener un poco de carácter, sí. Aunque no he sido de los árbitros que expulsan a muchos jugadores entrenadores. No tengo, porque me entendáis, el currículum de expulsiones que tiene Jesús Gil Manzano. Eso totalmente, porque madre mía, Jesús, pero bueno. Xavi, soy futbolista y entrenador a la vez, y me gusta mucho proponerme objetivos a corto y largo plazo, ¿vale? Puede ser ganar una liga como entrenador o salir del playoff en 3 meses o 1000 objetivos, ¿no? Yo quiero preguntarte si como árbitro tú te propones objetivos durante la temporada, a largo plazo, de aquí a 5 años, en un partido mismo, o eres de los que no se propone ningún objetivo. No, hay que proponerse objetivos, hay que planificar, y más dentro de una carrera deportiva, independientemente de si eres árbitro, jugador, hasta el propio entrenador. Yo creo que también tiene que planificar los objetivos de su equipo. Pero es cierto que depende. Cuando yo entré, sí que es cierto que entré en una edad más avanzada, prácticamente 20 años, y cuando entras el objetivo nunca fue el hecho de subir a Primera División, ser profesional, ni de coña. El objetivo básico era disfrutar. Aprender. Yo combinaba fútbol sala con arbitraje,
Y fue un descubrimiento total, ¿no? Que muchas veces hago el paralelismo con los chavales y las chicas que empiezan en el mundo del fútbol con 6, 7, 8 años. Lo que tienen que hacer es disfrutar, aprender, saber a qué juegan y por qué se mueven en una dirección o en la otra dentro del terreno de juego, más allá de querer ser un Lamine Yamal o una Alexia Putellas, ¿vale? Porque al final eso es muy relativo. Ahora bien, cuando empiezas a escalar, cuando empiezas a promover en las distintas categorías y te acercas al mundo profesional, semiprofesional, bueno, ya cambiamos un poquito el punto de vista. Y allí sí que es importante, pues bueno, tener otro tipos de objetivos y condicionamientos. O sea, el consejo que le darías a las nuevas generaciones es que disfruten del proceso sin marcarse el objetivo primordial de llegar a la élite a corto plazo o a largo plazo. Hombre, básicamente porque a la élite no va a llegar todo el mundo, a veces no llega el mejor. Yo creo que tuve la oportunidad de llegar a Primera División, estoy convencidísimo, lo siguiente, de que hay buenas árbitras y muy buenos árbitros mejor que yo, que no tuvieron la oportunidad por muchas circunstancias. Una lesión, el no gestionar emocionalmente el hecho de llegar al mundo profesional, bueno, circunstancias mil. Con lo cual, el proceso es lo básico. Porque cuando terminas, lo aplicas a tu vida diaria, lo aplicas a tu profesión. Vale, y hablando de la gestión emocional, hemos visto en el mundo del fútbol, si ves algún documental de algún equipo, que en los vestuarios hay teles. Ahora hay teles, futbolines, pues hay una neverita, no sé qué. Claro, en los vestuarios de los árbitros creemos que también hay teles, porque las instalaciones están evolucionando. Por lo tanto, la conclusión que llegamos es, tú en la media parte te puedes ver que has hecho en los primeros 45 minutos. Por lo tanto, tú eres de los que se ven a media parte. Si ha cometido un error, ¿cómo te puede afectar ese error? Explícanos un poco este tema. ¿O prefieres no verte a media parte? No, bueno, aquí, para empezar, no todos los vestuarios de Primera División tienen tele. El Bernabéu, por ejemplo, no tiene tele. El Camp Nou tampoco tiene tele, excepto que la hayan puesto ahora, ¿eh? Ahora, pero sí que es cierto que a nivel europeo o algún campo sí, alguno la tiene, pero no suele ser lo habitual. Pero en el móvil, por ejemplo, pues... Correcto, pero ¿qué pasa? A mí, mira, precisamente habéis hecho referencia a mi debut, un Mallorca-Jerez, y me acuerdo que un jugador del Mallorca, que valga la anécdota para explicar, ¿no? Un jugador del Mallorca, al terminar la primera parte, me dice: Xavi, te has comido un penalti. Y claro, te quedas así, mi debut, eres el pardillo, pues a lo mejor sí que me he comido un penalti. Y precisamente el mero hecho de llegar al vestuario y poder contrastar mediante una llamada a alguien que te está siguiendo tu partido, mediante el teléfono móvil, porque evidentemente puedes consultar los medios, ¿no? Yo creo que a mí, en mi caso, yo siempre lo hacía, porque al final, si no, pareces la única persona del evento que no tiene la información, cuando la tiene todo el staff, la tiene la gente del público porque está con el transistor o con el móvil o ha visto la repetición por la tele, y resulta que el árbitro es el único que no tiene la información. No, yo optaba siempre en la media parte para ver las imágenes, porque me servía no para compensar, ni mucho menos, pero para gestionar la segunda parte. En el caso del Mallorca, yo salí la segunda parte y le dije al jugador: lo has intentado, pero que sepas que de penalti no, nada. Entonces, automáticamente el jugador también es consciente de que tú vas y sales informado. ¿Y si es penalti? Tú le hubieras dicho... Y si es penalti, pues yo por mi forma de ser, yo le hubiera dicho: tienes razón, lo he visto. Es absurdo negar la evidencia. Si todo el mundo lo ha visto, ¿por qué voy a decir una mentira? O sea, al final somos humanos, somos árbitros, cometemos errores, igual que los puede cometer un entrenador o una jugadora o un jugador, con lo cual yo creo que eso te humaniza. O sea, al final, si tú se lo explicas bien al jugador, el jugador lo entiende y tú al final como que te sacas un peso más de la mochila. Muy bien. Hemos escuchado un término que hablas o que defines en otras entrevistas o en Twitter incluso, que es el de árbitro robot. ¿A qué te refieres cuando dices este es un árbitro robot? Bueno, de hecho va marcado el tema del arbitraje con el tema de la tecnología, y desde que se implementa el VAR en la temporada 18-19 se pasa de un perfil de árbitro que en el terreno de juego tenía mucho carácter, con mucha personalidad, porque tenías que tomar una decisión
en instantes, en milésimas de segundo, podías acertar o no, pero la decisión la tomabas tú. Desde la implementación de la tecnología, que ya hacen 7 temporadas, ¿qué pasa? Que hay muchos árbitros que se dejan ir de forma inconsciente porque saben que tienen una red de seguridad, que es el VAR, y que si fallan o no toman una decisión en ese momento, saben que desde arriba, de manera figurativa, porque sí. arriba es las rozas, sí, le van a llamar, van a apretar el botón y le van a llamar para que hagan un field review en el terreno de juego. Entonces, esa falsa seguridad lo que está haciendo es que no se vean árbitros con personalidad y que todos los árbitros tengan un perfil muy parecido. Y yo creo que es una equivocación, porque al final cada uno es como los jugadores, ¿no? Cada uno tiene sus habilidades, sus aptitudes y tiene que potenciar eso. O sea, el árbitro no se moja porque sabe que tiene un escudo detrás, tiene un equipo detrás que le puede corregir en cualquier momento. Así es. El fútbol ha avanzado mucho con la tecnología. Ahí ahora encontramos, bueno, por ejemplo, Sebas tiene ¿cómo se llama este? Tiene la WOOP, La WOOP, que te dice el esfuerzo, el sueño, sí. la recuperación. Yo tengo GPS jugando, ahora tienen este anillo que también te dice... a nivel de arbitraje, o incluso en los banquillos encontramos iPads también, que está todo el mundo ahí con el iPad, ¿sabes? A nivel de arbitraje, sí que es cierto que ha habido ahora la implementación del VAR, hace poco, pero ¿tú crees que debería haber más tecnología? Ahora que estamos hablando un poco sobre este tema, ¿tú crees que debería haber más tecnología? Y si crees que hay mucha diferencia con los jugadores, con toda esta tecnología que pueden tener ellos. ¿Tecnología para los partidos o tecnología para el árbitro? Vale, o sea, nos referimos más a que el fútbol ha avanzado mucho, hay mucha más inversión en muchos medios para los futbolistas, pero creemos que para el árbitro no hay tanta inversión, con todo el dinero que se genera. ¿Cuál es tu opinión? Correcto. Mi opinión es que precisamente con los intereses económicos que hay en el mundo del fútbol y con lo que trabajan los clubes para optimizar el rendimiento de cada uno de sus jugadores, yo pienso que el comité o la federación en este caso tendría que cuidar de la misma manera que cuidan los clubes a sus jugadores, a los árbitros de fútbol. Entonces, evidentemente que hay una preparación física, pero yo prácticamente hasta llegar al mundo profesional, la preparación física que recibía por parte del comité era una simple planificación muy general, que eso de poco sirve, porque al final hay que adaptarse a la especificidad de cada persona. Y yo opté a nivel personal, por ejemplo, de tener mi entrenador personal. Por cierto, un ex profesor de aquí de INEF, Francesc Corbi, con lo cual estuve pues, muchos años en la élite gracias a su preparación, ¿vale? Entonces, aquí, evidentemente, podemos implementar con sistemas GPS o maximizar la recuperación, en este caso del árbitro, pero yo creo que hay que invertir mucho más en investigación, hay que invertir mucho más en tecnología. Y digo investigación, sí, investigación, ya que porque tienen la posibilidad de hacerlo a través de la universidad, por ejemplo, y eso sí que daría un salto de calidad. Por lo tanto, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿dónde lo destinarías? No hace falta mucho dinero, es un tema más de voluntad. ¿No? De voluntad. Lo destinaría en crear sinergias entre distintas instituciones, precisamente para potenciar el óptimo rendimiento del árbitro en el terreno de juego a todas las escalas, desde el mundo profesional al fútbol base. Muy bien. Ligando este tema de los preparadores físicos, teníamos una pregunta pensada que aprovechamos para decir que Biel ayer colgó un reel comparando el esfuerzo del jugador de fútbol con el esfuerzo de los árbitros y haciendo mención a que un estudio del 2023 llegó a la conclusión que un árbitro toma mejores decisiones si está mejor físicamente en test de velocidad o test de resistencia. Por lo tanto, ¿los árbitros entrenáis? Nos has mencionado antes que tenías un preparador físico, Francesc Corbi, de la casa, pero ¿cómo puede ser ese entrenamiento? Evidentemente hay que adaptar el entrenamiento a la categoría a la que estás, porque como bien sabéis, cuando empiezas arbitras básicamente fútbol 7, las dimensiones son distintas, la exigencia
no es la misma que a nivel profesional, y hay una preparación que suele ser de 2-3 días de entreno a nivel semanal, más los partidos. Digo partidos porque el fin de semana un árbitro actualmente, pero también cuando yo empecé a arbitrar, pitabas de 3 a 4 partidos un fin de semana. O sea, eso es una exigencia, por mucho fútbol base que sea, es una exigencia elevada. Ahora bien, a medida que vas subiendo de categoría, en primer lugar, o mi objetivo a nivel profesional era alargar mi vida deportiva. ¿Por qué? Porque el hecho de sufrir una lesión, a diferencia de un club, te aparta totalmente de la competición, y te aparta literalmente, o sea, te descienden de categoría, a diferencia de una lesión de un jugador o un referente, ¿no?, dentro de un club. No sé, Lamine Yamal ahora mismo, si está con el tema de la lesión, el club pondrá todos los recursos disponibles para, si puede hoy, mejor que mañana, estar al máximo para poder competir, ¿vale? En el mundo arbitral no pasa. Al final eres tú quien tienes que espabilarte, tienes que buscar los recursos para eso, para estar rápidamente otra vez en el terreno de juego. Y aquí hay mucho trabajo a hacer aún. Sí, al final pues eres tú contra el mundo, y en cambio de Lamine Yamal es el mundo con él para recuperarse lo máximo posible. Observamos ahora mucho, incluso en equipos de segunda catalana, primera regional, sobre todo en los calentamientos, ¿no? Hay un preparador físico y hace una activación específica para ellos. Va subiendo de categorías y siempre hay un preparador físico o incluso dos. Pero vemos en el caso de los árbitros, siempre es el árbitro principal quien manda la activación y los líneas son quien están con él y siguiendo sus pasos, porque vemos que no hay ningún preparador físico específico para haceros una activación específica para vosotros, porque al final vuestras demandas físicas van a ser completamente diferentes a las que va a hacer un jugador de campo. Y esto es lo que hemos observado. No sé si seguís un manual o seguís unas instrucciones a nivel de activaros vosotros mismos. O también hasta los linears. Al final un linear va a correr en una misma dirección y un árbitro principal puede hacer cambios de ritmo, las rodillas se pueden ver comprometidas, las jugadas son más eléctricas. Sí. Es cierto, ahora estaba recordando, porque de hecho reía, porque antes los árbitros, pues no sé, del orden de 18 o 19 años, los árbitros no salían a calentar en los terrenos de juego. Hostia. De hecho, cuando se propuso hacer un calentamiento en el terreno de juego, claro, el propio comité, ¿no?, la gente, los directivos, te miraban como, ¿y estos qué hacen? ¿No? O sea, y no hablamos hablamos de 15, 20 años máximo. Afortunadamente las cosas cambian y los hábitos también, y cuando empezaron a calentar unos cuantos, ya el resto ya, pues bueno, se obligó también a hacerlo, y ahora ya es una costumbre. Sí que es cierto que es un colectivo o un comité, más que el colectivo, es el comité, la federación es muy cerrada. Entonces, lo normal sería que en cada uno de los partidos el equipo arbitral tuviera un preparador físico para hacer el calentamiento, hacer un poquito el seguimiento, y sobre todo al terminar el partido ya empezar la recuperación. No tener que hacer el viaje de vuelta y recuperar el día siguiente, no. Optimizar, por lo que os comentaba antes. Al final es un deportista más, y lo que interesa es recuperarte al máximo después de un gran esfuerzo para el siguiente partido, ¿no? Desgraciadamente esto no está sucediendo. Claro, porque los árbitros hacen estiramientos, foam roller, bañeras de hielo. Esto, claro, un jugador es innegociable. Tiene que hacer su recuperación justo después del partido, durante las horas después, pues alimentarse bien, dormir las horas que tocan. ¿Un árbitro cómo es ese periodo? Un árbitro depende mucho de cada uno. O sea, yo al final no tienes a disposición los recursos humanos que puede tener un club. No tienes nutricionista, no tienes psicólogo o psicóloga, no tienes preparador físico o preparador física. Al final tú tienes que buscarte un poquito la vida. Buscarte la vida, quiero decir, pagártelo tú de tu bolsillo, ¿vale? Pero yo tenía muy claro que si quería no solo subir al nivel de élite, si me quería mantener al nivel de élite, necesitaba tener a mi alrededor el mejor equipo posible. Entonces, pues bueno, me busqué la vida con una nutricionista, me busqué la vida con un preparador físico, con un soporte psicológico, hasta que yo luego me licencié en psicología, para optimizar y llegar al campo con las máximas posibilidades de triunfar, sino de cometer los mínimos errores, ¿no? Pero bueno, para que entendáis,
al final acaba dependiendo de cada uno de los árbitros. Es una opción personal, no es una obligación. ¿Os encontráis solos en este aspecto? Bueno, el arbitraje, aunque tú tengas tus 2 asistentes, sí, es un deportista que lo podría comparar a un deporte individual, porque los asistentes miran por su faena, de hecho son evaluados no por ayudarte, sino porque ellos pueden acertar más o menos fueras de juego, ¿vale? Y a ti te evalúan pues que pites un penalti de forma correcta, que expulsen a un jugador de forma correcta y no les computa a ellos ni te computa a ti lo que hacen ellos, ¿no? Y eso precisamente hace que no haya un trabajo en equipo como un equipo de fútbol. Es bastante distinto. O sea, aquí al final se está cometiendo un poco una falacia, porque siempre se habla del colectivo arbitral y aquí nos estás diciendo que cada uno trabaja individualmente y se evalúa de manera individualmente, cosa que en un equipo de fútbol pues se va a evaluar al equipo dependiendo del juego colectivo, de los títulos que ganan en conjunto, y los títulos individuales pasan a un segundo plano. Correcto. Fijaros, bueno, yo de hecho con todos los asistentes que llevé en mi carrera profesional, nadie era de Lleida, con lo cual entrenas solo, estás más que habituado a entrenar solo porque ya eran muchos años los que llevaba y no te conlleva ningún esfuerzo más allá del físico, ¿no? Pero me acuerdo que llevaba una asistente extremeña que era Guadalupe, el otro compañero era mallorquín, o sea, no tienes durante la semana momentos para hacer un entrenamiento físico, pero es que la táctica tampoco la puedes trabajar a nivel presencial. Tienes que hacer charlas online, el día antes del partido aprovechar que estás en el hotel para preparar el partido y demás. Claro, y volviendo a este tema de entrenamiento, al final nosotros estamos estudiando ciencias de la actividad física y el deporte y nos interesa mucho. ¿Cómo entrenáis la presa de decisiones en fatiga o también en situaciones bajo presión? A nosotros se nos había ocurrido algunos métodos, pero al final es vuestro día a día. Tú estás haciendo un sprint, volviendo en una contra y tienes que tomar una decisión de si lo ha tocado o no lo ha tocado. ¿Eso se entrena? No, no se entrena. O sea, al final, es lo que os decía, fijaros que la casa es grande, digo, la federación y recursos, otra cosa no, pero recursos tienen y económicos también. Entonces, tienen recursos, tienen la posibilidad de poder contratar profesionales del mundo de la actividad física juntamente con psicólogos y determinar pues lo que comentabas, ¿no? Vamos a trabajar el aspecto físico y delante de la fatiga cómo tomamos mejores decisiones, ¿sí? Eso no se entrena, imagínate a nivel individual. A nivel individual depende exclusivamente de ti. Yo estuve muchos años trabajando con una optometrista muy especialista en tema deportivo, ¿vale? Pero era una opción personal precisamente para trabajar pues, todo este tipo, ¿no? Como factores como la visión te puede ayudar, vista desde el ámbito, ¿no? Desde la visión deportiva, cómo te puede ayudar a tomar mejores decisiones, a focalizar mucho mejor, a qué prestas atención y a qué no. Bueno, una serie de recursos que estamos hablando del mundo profesional, o sea, las diferencias son pequeños detalles. Pero lo que os comentaba antes, en lugar de que la institución te pueda brindar los mejores recursos, no es así y al final depende de la opción personal que tenga cada uno. Esto es algo que podríamos decir que se debe de cambiar. Por supuesto, claro que sí. De hecho, la consecuencia de que yo cuando subía a primera y ya cuando llevaba unos años tuviera la motivación para graduarme en psicología era precisamente que como yo no tenía el recurso porque la federación no te lo daba, pues dije, pues el recurso me lo busco yo. Entonces lo que empezó siendo una curiosidad me interesó tanto que al final pues me gradué, ¿no? y me especialicé en psicología deportiva. Sí, bueno, al final esto es como el que es piloto de Fórmula 1, pues tiene la necesidad de licenciarse en mecánico porque no tiene el mecánico que le cambie las ruedas. Menos, al final es un problema que está detectado y tendríamos que intentar que la federación destine mucho más recursos a estas cosas porque al final tanto los jugadores como la federación como el público exigimos a los árbitros el 100%. De hecho, os diré más. Yo creo que, es decir, si ahora mismo estuviera delante de la institución, tendría muy claro dónde invertir.
porque el mundo profesional al final es la consecuencia de una larga trayectoria, ¿no?, de aprendizaje desde la base hasta el mundo profesional. Donde hay que invertir es en la base. ¿Por qué? Porque si invertimos en la base, no solo a nivel arbitral, sino a nivel de jugadores, y les dotamos de estos recursos más allá del físico, técnico, táctico, del psicológico, vamos a hacer deportistas mucho mejores, que van a saber gestionar la frustración, que van a porque al final son estos factores que hacen que un equipo pueda rendir mejor y que hacen que, no sé, pues en un equipo de 11, el hecho de que expulsen a un jugador porque no ha tenido la capacidad de gestionar una situación, pues el equipo se queda con 10 y acabas palmando 3 puntos. Y al final estos aspectos no se tocan en la base. Yo he jugado a fútbol toda la vida y ahí llega un punto, un día, un partido, que te expulsan a uno del equipo por primera vez o te pueden expulsar a ti mismo, y a mí nunca me han enseñado o cómo gestiono yo esto ahora, o qué tengo que hacer para... Y ves al entrenador, que puede estar histérico, porque puede ser o no la expulsión, y ves chillando, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ves a los padres con las manos en la cabeza, ¿y ahora qué? ¿No? Y esto al final es algo que si lo fomentamos desde pequeños y enseñamos un poco la gestión, si ves, ¿no?, de las emociones en este caso, a la que crezcamos. Sí, hay que cambiar el paradigma. Vosotros, Paul y Sebas, al final venís ¿no?, de una institución como es INEF, es decir, tenéis los conocimientos que podéis traspasar a los chavales que empiezan, y los clubes tendrían que creer en vosotros. Y creer en vosotros quiere decir que se pague como es debido, ¿vale?, porque sois profesionales formados. Las familias son las primeras que os lo van a agradecer, y después los niños y las niñas que practican el deporte también, porque a la larga, cuando tengan la capacidad de mirar para atrás, ¿no?, y decir, hostia, mi referente cuando yo empecé pues era Sebas o era Paul, y eso yo creo que un deportista lo agradece, y lo agradece mucho. Ahora bien, desgraciadamente no estamos a ese nivel. ¿Por qué? Porque faltan horas, porque les faltan recursos económicos para llegar a todo el mundo y para trabajar como Dios manda. Yo creo que es el modelo, ¿no? El modelo que os comentaba antes del físico y del táctico es que ha pasado la historia. O sea, eso es prehistoria, sí. Eso es de lo de siempre. Y ahora mismo el deporte no pide lo de siempre, pide algo distinto. Sí, sí. Bueno, cambiamos un poco de tema. Voy a barrer para mi casa, el hockey. Y al final, bueno, te hemos visto activo en las redes sociales, algunas veces en el 11 de septiembre, yendo a ver hockey. Y te quería pedir la opinión sobre los árbitros de hockey. Al final solo son 2, más 1 de mesa, no tienen VAR, todo el mundo los critica. El hockey es un deporte muy eléctrico, situaciones en muy pocos segundos. ¿Te animarías algún día a ser árbitro de hockey? Wow. Gracias por el ofrecimiento, pero yo lo veo, tengo que decir que, claro, cuando has sido árbitro, en este caso de fútbol, y ves compañeros que son árbitros en otras disciplinas, en primer lugar, son muy prudentes en el sentido de que, claro, lo ves con perspectiva, porque muchas veces no conoces ya no tan solo las reglas de juego, sino los automatismos que tiene el propio deporte, ¿no? Entonces me gusta verlo siempre con el respeto y la distancia y decir, ¡jo!, vaya labor más complicada. Luego que son deportes como el hockey, pero yo creo que tanto el hockey como el balonmano, como el propio básquet, de mucho contacto, y en cambio hay como un fair play, hay como un respeto entre jugadores que es de envidiar, si lo comparamos con el mundo del fútbol, que es más un circo, que es un teatro, que el jugador lo que busca es la pillería de engañar, ¿no?, para que se equivoque el árbitro, ¿no? Y yo creo que son 2 niveles totalmente distintos, y que soy mucho más partidario, pues, de deportes como el hockey, de balonmano y tal, que habiendo contacto, ¿no?, pues hombre, hay este respeto. Sí, bueno, al final una de las primeras frases que me dijo mi padre, porque yo empecé a jugar a hockey con 3 años y mi padre era del mundo del fútbol, y él llegó a la conclusión de, ostras, el hockey es un deporte muy limpio, porque estáis jugando con una arma blanca, un stick, es como un bate de béisbol. Cada jugador lleva un arma y nadie se pega, nadie le parte el stick en la cabeza al otro, es como hay que mucho respeto. Es de envidiar esto, ¿eh? En el fútbol pasaría. Sí, sí. Si les dejas a algunos el stick, te digo yo que no termina el partido con el stick entero. Sí. Seguro.
Sí, pero yo creo que hay mucho trabajo y hay que aprender, y el fútbol debería aprender mucho de deportes como los que comentamos, sobre todo por esta cultura. Y aquí también, más allá de los deportistas y el staff técnico y el público, las familias, yo creo que son clave. O sea, esa visión 360, porque al final una familia que acompaña, que acompañar no es meter presión, ¿eh? Una familia que acompaña, y acompañar es cuando hay que hacer silencio, se hace silencio, cuando hay que preguntar, se pregunta, pero acompañar. Yo creo que ayudaríamos también a potenciar más las actitudes del propio deportista. Pues sí. Al final también esto lo podemos ver involucrado con la psicología que hablábamos antes. Yo creo que muchas veces hablo futbolistas, pero en vuestro caso, los chavales o las chicas que están jugando pueden ser involucradas mucho por la familia, por lo que se dice en casa, ¿no? Y esto es uno de los temas que se tiene que cambiar, porque al final me estás haciendo daño a tu hijo, aunque no lo quieras, aunque tú no quieras hacer daño, y es algo que lo veo yo en los entrenamientos de otros equipos o algún padre que veo, y dices, hostia, esto hay que cambiarlo, porque si no tu hijo o tu hija al final... Sí, lo curioso del caso es que todos los padres dicen, no, el juego que el niño o la niña pues que disfrute y tal, sí. Pero lo primero que le preguntan cuando termina el partido, hostia, que os hayan metido 2 y tal, ¿no? Sí. No te preocupes que ya ganaréis el siguiente. No, la pregunta no es esta. La primera pregunta que se le tiene que hacer al niño o la niña es, oye, ¿has disfrutado? ¿Te lo has pasado bien? ¿Has aprendido alguna cosa? Y ya está. Evidentemente que hay un proceso y hay etapas, y no es lo mismo pues una niña de 8 o 9 años de que un adolescente ya de 16, Totalmente. 17 o 18, o las categorías, que esta es una categoría mucho más competitiva, o estés en formación, ¿no? Evidentemente hay fases, pero precisamente porque hay fases, si tenemos la capacidad de que esos niños y niñas que empiezan vayan cumpliendo esas fases sabiendo lo que están haciendo y a qué están jugando, es que estoy convencido de que cuando lleguen a su madurez van a explotar a nivel deportivo. Pues sí. Xavi, te voy a sacar un tema que me pasa a mí, le puede pasar a Sebas, y son el tema de las multas que hay en un club. Por ejemplo, si llego tarde tengo multa económica, si me sacan tarjeta amarilla por protestar o una roja que ha sido por protestar, por una acción que no debía hacer, también tengo una multa. Yo te quería preguntar si vosotros los árbitros tenéis multas económicas por alguna acción que hayáis hecho, por cualquier cosa, o son multas ya sean de sanción de 2 partidos sin arbitrar, de meses sin arbitrar o algo similar. No hay multa económica, hay nevera. Nevera, ¿no? La multa se paga en nevera, que es te dejan de designar, que al final es una multa económica porque evidentemente no percibes por el partido que vas a hacer, que es mucho dinero. ¿A ti te ha pasado esto? A mí me ha pasado de meterme en la nevera, sí, claro que me ha pasado. Lo que pasa es que muchas veces no te lo han dicho y te han metido sin tú saberlo. Entonces, pues bueno, al final no te lo dicen, lo ves cuando te toca designación, porque ahora con el tema del VAR ha cambiado un poquito, ¿no? Pero antes que no había VAR, pitabas un fin de semana, el fin de semana siguiente descansabas y el siguiente volvías a pitar. 20 árbitros, en los partidos son los que son, pues 10 y 10, ¿no? Entonces, en el momento que te saltaban, si no te lo habían dicho, tú ya sabías que es que te habían castigado. No, es como el jugador que no entra en la convocatoria. Es como el jugador que no entra en la convocatoria. Luego, a nivel de equipo arbitral, es decir, lo que tú hagas con tus asistentes, pues bueno, ahí si tú quieres tener un código disciplinario, ¿no? Para que todo el mundo vaya a una, yo creo que no hay nadie que lo haya tenido. Yo creo que al final, encima de todo eso, hay una misma palabra que es compromiso. O sea, si en la gente que formamos el equipo no hay compromiso, apaga y vámonos. ¿Qué pasa? Que en el mundo de arbitral hay algunos, y voy a decir mucha gente, pero bueno, hay algunos, vamos a poner algunos, que como no han valorado el mero hecho de llegar al mundo profesional, pues porque han llegado por favores, ¿vale? Por favores, pues el padre era directivo de la Española, claro, y lo han puesto allí, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que tú no valoras el esfuerzo o la dedicación o toda la experiencia que hay desde que empiezas hasta que llegas. Entonces, claro, el hecho de que tú puedas compartir un equipo, y a mí me ha pasado con una persona así, intoxica el equipo. Intoxica el equipo, porque al final
ni percibes de la misma forma, ni compites de la misma forma, ni cuando hay un error se gestiona de la misma forma. Y aquí ya estamos hablando extradeportivo, ¿no? Una cosa es arbitrar, terreno de juego, y otra cosa es arbitraje. Todo lo que pasa en ese famoso entorno que está en el mundo arbitral, está en el mundo del jugador o de la jugadora, y que también hay que saber gestionar. Ahora me decías que has estado en la nevera. ¿Puedes comentar un caso que te haya pasado? ¿Por qué? Bueno, A ver si yo creo que el caso, vosotros sois muy jóvenes, pero bueno, el caso más famoso es el de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Yo en 2008. En 2009, temporada 2009-2010, subo a Primera División. Mi cuarto o quinto partido es en el Bernabéu, un Real Madrid-Almería, precisamente en el Almería de Hugo Sánchez, que era el entrenador. Y Edu Pons. Edu Pons, Ahí, es lo que iba a comentar. Sí, sí. Teníamos Sí. otro ilerdense, Claro. Edu Pons. Sí, Que lo hemos entrevistado. Sí, Puedes ver la al entrevista. cual tengo mucha estima porque es un gran profesional. Entonces, pues bueno, en ese partido sabéis que el Madrid esa misma temporada había fichado a Cristiano Ronaldo del United. Venía con la aureola de gran jugador, el típico jugador que marca un gol, se quita la camiseta. Bueno, total, que en ese partido marcó un gol, se quitó la camiseta para enseñar los abdominales, y en una acción en la segunda parte yo le saco la segunda, que podía ser roja directa, vamos, clara, y toma el camino vestuarios, ¿no? En ese momento, claro... ¿Te dijo algo en ese momento? No. El jugador, cuando ve la Era segunda y ve la roja, sabe que ha cometido una acción de expulsión, pero el partido empieza cuando termina el partido real, ¿no? Que es todo el tema mediático, cómo lo percibe el comité. Bueno, mira, la razón es que yo pensaba que me había pasado una temporada sin pitar al Madrid. Los medios de comunicación me recordaron que fueron 2, con lo cual, bueno, es acción-reacción, ¿no? O sea, has tomado una decisión que no es que esté mal tomada, porque al final el jugador se fue a la calle porque era una expulsión, sí, correcto, sí. Pero ves que hay un trato diferencial dependiendo de qué jugador es. Eso es obvio, y quien lo quiera ver, pues que lo vea, y quien no, pero es así. Hay jugadores que tienen más foco que otros jugadores. Y al final también que Cristiano Ronaldo se pierda, pues no sé qué sanción le cayó, pero un partido ya para la Liga pues supone una repercusión económica muy fuerte. O sea, expulsar a X o Y puede causar también otros factores que a lo mejor no tenemos en cuenta. Porque esto lo tienes en cuenta a la hora de voy a sacar una amarilla a tal persona o a otro. Es decir, ¿es lo mismo sacarle una amarilla a Cristiano que a otro jugador de la Almería, por ejemplo? O sea, ¿a ti te suponía un riesgo? ¿Eras consciente o no? Hombre, evidentemente cuando tú vas, igual que ahora cuando los árbitros que van a pitar al Madrid y tienen delante a Bellingham o a Vinicius o Lamine, son conscientes que la repercusión que tienen. Imaginaros, este fin de semana tenemos clásico. Imaginaros esta última jornada, que ha habido bastante polémica, que hubieran expulsado a Vinicius, que hubieran expulsado a un jugador, ¿no?, del Barcelona justo a una semana del clásico, y que hubiera sido por una situación de polémica. Pues bueno, evidentemente los primeros en quejarse hubieran sido el propio club, pero luego el propio comité, que depende de la federación, también te haría llegar el malestar, ¿no?, por haber tomado este tipo de decisiones. Ahora que comentamos esto del clásico, miro un momento a cámara y quiero que los que estáis viendo este podcast comentéis abajo en los comentarios cuál es vuestra porra para el partido del domingo. ¿Es domingo, entiendo? Domingo 4. Domingo a las 4:15. Y a ver quién acierta el resto. Aparte, podemos aprovechar y comentaros que nos podéis seguir en Instagram, todas las redes sociales que los tenéis aquí en la descripción. En la descripción tenéis las suyas, las de Xavi también, por si queréis echar ojo. Podéis hacer la porra del árbitro que va a pitar el clásico. A ver, también es buena. Y a ver quién acierta, ¿vale? Xavi, seguimos y te voy a hacer una pregunta, puede ser típica, pero es una pregunta que nos gustaría saber. Has dicho que arbitráis 2 partidos al mes, más o menos, si son una semana sí, una semana no. ¿Cuándo cobra el árbitro en Primera División? Bueno, iba a decir depende, porque al final actualmente con el nuevo convenio Liga-Federación es probable que los emolumentos hayan subido, pero cuando yo estaba el árbitro de fútbol se iba a los 300.000 brutos, ¿vale?, anuales, y eso quiere decir que hay un fijo
más los variables del partido. Lo mismo pasaba con el VAR. Con el VAR, cuando se empezó, había un fijo y un variable. Luego ya algún día sabremos por qué se pasó a un fijo, y ahora parece ser que hay otra vez un fijo y un variable, que es lo que marcaba el convenio. Pero bueno, eso ya es otro podcast ya. Y una duda que se me viene a mí, claro, un jugador tiene una prima si por ejemplo gana la Champions. ¿Los árbitros tenéis algunas primas si acertáis, si hacéis un partido de 0 errores, o yo qué sé, una prima por si la Federación Internacional, por ejemplo la Champions, os convoca a algún partido? ¿Tenéis alguna prima o...? Primas y primos, más allá de los familiares, no. La verdad es que, fíjate, es una de las cosas que siempre dentro del colectivo arbitral se ha comentado, porque, claro, no todos los árbitros de la plantilla terminan pitando un clásico, por ejemplo, ni un derbi madrileño, ni un derbi andaluz o un derbi vasco. Entonces, ¿qué pasa? Como deportista, tú quieres pitar un clásico, pero también sabes que estás mucho más expuesto que otro compañero. Entonces, el hecho de estar expuesto es que si cada vez que hay un clásico o un derbi te llaman a ti, tienes muchas probabilidades de que haya polémica y que el año que viene no sigas, ¿vale? Claro. Pero el coste-beneficio es bastante desproporcional, porque recibes a nivel económico lo mismo que pitar, con todo el cariño, no sé, un Rayo Vallecano o un Celta de Vigo, digo con todo el cariño, sí. ¿Vale? Pero la repercusión no es la misma. Entonces, claro, yo creo que aquí debería de haber un incentivo, ¿no? Es decir, claro, oye, si yo soy bueno porque la gente o los clubes confían en mí o la federación confía en mí para pitar un clásico o un derbi, que haya un plus. Que haya un plus. Totalmente. Porque yo sé que si me equivoco me vais a meter de hostias. ¿Y en qué se basa a la hora de decir, tú, este fin de clásico? En los primos y las primas. Eres mi primo, para aquí, y eres mi prima y te vas para allá. Es triste, pero claro, un árbitro en activo nunca lo va a decir, porque al final recibes un salario que, pues bueno, que es muy goloso. Entonces, si hablan, desgraciadamente, pues se van fuera, nos han tratados como deportistas. Yo creo que tendría que haber la libertad y basarse en meritocracia. Y la mejor manera de basarse en meritocracia es que todo el mundo que os gusta el fútbol tuvierais el conocimiento de cómo evalúan un árbitro de fútbol y que hubiera una clasificación de cada fin de semana. Rápidamente, si tú ves los 10 partidos de primera y ves las actuaciones arbitrales, no hace falta que sepas las reglas de juego, ves más o menos quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mejor. Yo os hago una pregunta. ¿De los últimos años ha bajado algún árbitro internacional? ¿O es qué pasa? ¿Que los árbitros internacionales tienen superpoderes o qué? ¿No se equivocan los árbitros internacionales? Evidentemente que se equivocan. ¿Y por qué no ha bajado nunca ninguno? Claro. ¿No? Es la primera reflexión. O sea, que pite quien mejor esté. Si el árbitro para el clásico tiene que ser un nacional y no un internacional, que sea un nacional. Sí, yo creo que a día de hoy están mejores los árbitros nacionales que los internacionales. Pues que pite un nacional. ¿A que el entrenador de fútbol escoge para la alineación el mejor jugador? Sí. Que está en su momento, pues aquí pasa lo mismo. Pero esto no va de meritocracia, esto va de dedocracia. Sí. Es triste, pero es así. Sí. Bueno, un tema para reflexionar, dejarnos vuestra opinión aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ya está acabando un poco este capítulo. Vamos a pasar a una cosa que nos gusta, que empezamos hoy, como es el nuevo capítulo, pero haremos siempre con todos nuestros invitados, y haremos un juego final, un test, que se va a llamar Why Not Test, ¿vale? Pero, ¿qué es este test? Vamos a explicar qué es este test. A ver. Consiste en 10 preguntas personalizadas a nuestro invitado que va a tener que responder en el menor tiempo posible. Y como hablábamos antes, habrá clasificación. Como podría haber clasificación de árbitros, bueno, aquí habrá clasificación de invitados. Puedes estar tranquilo porque al final del día vas a estar primero, ¿vale? Sí, así ¿no? Que, bien. Next seven. Vamos a ver, iremos actualizando el ranking, a ver con qué posición estás, ¿vale? Fácil, 10 preguntas, lo más rápido posible. Vamos a poner el cronómetro. Cabe destacar que, a ver, intentemos que las preguntas estén bien respondidas. Que no... ¡Qué presión! Sí, priorizamos la coherencia que la velocidad. Pero son preguntas de respuesta corta. Exacto. Una palabra o una frase corta, ¿vale? Xavi, ¿estás preparado? Espero que sí. 3, 2, 1,
Comida favorita. Caragoles. El arbitraje en primera división es... Nefasto. Arbitrar o jugar. Arbitrar. Color favorito de la camiseta de un árbitro. Rojo. Equipo con el que más simpatizas. Barça. ¿Volverías a empezar tu carrera desde cero? Sí. ¿Qué jugador o partido rearbitrarías? Un clásico que no he hecho nunca. ¿Qué partido volverías para revivir las emociones? El primer partido en fútbol base. ¿Mejor futbolista que has arbitrado? Messi. ¿Y el jugador más molesto que has arbitrado es? Raúl García. Muy bien. 30,7 segundos. Esto lo apuntamos. Mira, esa, ¿no? A esto lo apuntamos aquí, ¿eh? Aquí, pam. Aquí está en el texto, ¿vale? Pues muy bien. Bueno, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Nos han sorprendido las respuestas. Yo, la verdad que hemos tenido mucha información, tenemos mucho contenido. Que hemos estado muy a gusto aquí. Exacto, muy a gusto, estrenando la sala. ¿Vale? Así que, bueno, si quieres hacer un comentario, o es más, vas a reflexionar, vas a hacer una reflexión final y vamos a cerrar el vídeo aquí. Es más, si quieres ayudar un poco y nos puedes dar algo el próximo día o lo que sea para intentar que esto no se vea tan vacío, que ya está, ¿no? Está ya siendo muchísimo más bonito todo. Y pues está en tus manos. Y te dejamos aquí mirando a cámara. Hombre, por supuesto. Sí, hacemos a esta. Nada, en primer lugar, apoyar muchísimo, seguid por redes el Why Not. A mí me gusta hasta el título del podcast porque es como esa expectativa, ¿no? ¿Por qué no? Todo es posible. Totalmente. Entonces, máximo apoyo en redes sociales. Ya me comprometo que a ver si para el próximo día tenéis una camiseta de árbitro aquí que pueda ayudar. Eso es. Sí. A que el podcast, pues bueno, esté todo un poquito más ambientado. Os felicito, la verdad es que me lo habéis puesto muy fácil. Yo pensaba, esto ha sido más fácil que pitar en el Bernabéu. Presión poca, pero y la verdad es que también se os agradece no solo el trato y cómo trabajáis, sino que pongáis en primera línea la figura del árbitro, que yo creo que es imprescindible en todas las disciplinas, en el fútbol porque es el mundo del cual también vengo. Pero yo creo que es muy necesario, porque todo el mundo, si no, focaliza su ira y su enfado sobre el árbitro de fútbol, y el árbitro de fútbol es un deportista más, se prepara igual que un deportista y evidentemente comete los mismos errores que un deportista.